Estamos con el doctor Marco Misaglia, doctor en economía de la Universidad de Pavía, universidad de donde es profesor y director de la maestría en cooperación internacional y desarrollo. Y nuestro tema va a ser la guerra en curso entre Rusia y Ucrania. Muchas gracias, doctor Misaglia, por Muy, estar con nosotros. gracias a usted. Es un placer para mí charlar un poco sobre ese tema tan relevante. Gracias. Bueno, lo primero es, ¿cómo perciben ustedes los italianos y sobre todo los economistas italianos la situación que se está viviendo con esta guerra? Bueno, yo diría que la percepción de los italianos y de los economistas italianos son distintas, son dos percepciones distintas. La percepción de los italianos, digamos, es muy influenciada del cuento de los periodistas, de la televisión, de las redes sociales, etcétera, y es una percepción, digamos, muy, para decirlo así, pro-americana. O sea, la grande mayoría de los italianos están convencidos que lo que hizo Putin está totalmente equivocado, que Putin no tiene ninguna razón, etcétera, etcétera. Entonces hay que defender los valores occidentales y para eso es correcto lo que está haciendo el gobierno italiano y muchos gobiernos europeos, o sea, digamos, de aceptar la idea de Joe Biden que hay que darle armas a Ucrania. Esa es la percepción de la grandísima mayoría de los italianos. Entre los economistas la percepción es distinta. Es distinta porque, digamos, hay conciencia de que lo que está pasando debido a la guerra, o mejor dicho, debido a la guerra post-COVID, el COVID y la guerra económicamente hablando están produciendo efectos similares. Debido a la guerra estamos regresando al mundo de los años 70 para nosotros, que era un mundo, digamos, el mundo de los grandes choques petroleros. En los años 70 hemos vivido, digamos, dos grandes choques petroleros, en el 74 y en el 79, y eso cambió mucho el curso de la política económica en el país. Digamos, eso fue el comienzo de la historia neoliberal, acá, los dos choques petroleros, ¿no? Entonces subió el precio del petróleo, cambió el modelo de vida de mucha gente y está pasando algo parecido. Yo diría que hoy estamos allí, back to the 70s, ¿no? Regresamos a los años 70 con otra vez la inflación juntos con la crisis, lo que los economistas llaman con una palabra bastante rara, stagflación, que es la estagnación juntas con la inflación, ¿no? Y eso no lo habíamos visto en los últimos 40 años, era algo de los años 70 y ahí estamos, ¿no? Ese es el efecto más relevante para los economistas, un regreso a los años 70, sin tener desafortunadamente las sensibilidades políticas que en ese entonces teníamos, porque ahora, digamos, el panorama político europeo es básicamente neoliberal. Esa es la gran diferencia con los años 70. Sí, precisamente la economía, la política y la guerra sabemos que están íntimamente relacionadas. En ese sentido, ¿qué antecedentes ayudan a comprender mejor el que se haya iniciado esta guerra? Sí, bueno, yo diría que el antecedente más importante es lo que ha pasado a lo largo de los últimos 30 años en la relación entre el mundo occidental en el sentido de Estados Unidos y Europa y Rusia. Y lo que ha pasado, todos lo sabemos, es una gran expansión de la OTAN hacia el este, entonces hacia Rusia, y exactamente en contra de lo que los políticos europeos y norteamericanos le habían prometido a Rusia a la hora de la caída del muro de Berlín. No hay que olvidarse que cuando se decidió la reunificación de Alemania,
entonces jefe del gobierno alemán, que era Helmut Kohl, había logrado, digamos, obtener, para decirlo así, el permiso de la reunificación, ¿no? Con dos promesas. Primero, la promesa a los europeos que nunca más la Grande Alemania podía repetir lo que había hecho en la Segunda Guerra Mundial, y la promesa de toda la OTAN y de Alemania en particular al mundo ex soviético, que la OTAN no iba a crecer hacia el este. Y entonces esta promesa no se cumplió, ¿no? Ese es el antecedente fundamental para entender esa guerra, que no se cumplió esa promesa. Y en este sentido yo creo que Putin tenga sus razones, ¿no? Eso no es para defender Putin, porque en mi opinión, digamos, no tiene ningún proyecto socialista, al contrario, Putin es muy nacionalista, pero en este sentido, en el sentido de la falta de seguridad para Rusia, tiene varias buenas razones, digamos, ¿no? Ese es el antecedente fundamental. El otro que sirve para entender todo eso es el gran tema del mercado de la energía, del gas y del petróleo. Eso es lo económico, ¿no? Y digamos que yo creo que en ese sentido Putin está aprovechando la oportunidad que le dio el COVID. Él se dio cuenta que el COVID debilitó mucho las economías europeas. Y eso, digamos, le permitió a él de subir el poder que Rusia, para venderle energía a la Unión Europea, y en particular a Italia y Alemania. Italia y Alemania son los dos países que más dependen de Rusia en términos de energía. Básicamente el 40% de la energía que utilizan acá las empresas y los hogares es importada de Rusia, ¿no? Putin se dio cuenta con el COVID, en mi opinión, que la debilidad europea era el momento perfecto, ¿no?, para aprovechar esa debilidad y fortalecer entonces la economía rusa, que tiene sus grandes problemas, ¿no? Y utilizando esa oportunidad, digamos, yo creo que intente mejorar la situación misma de la economía rusa. Y hay que decir que a pesar de las así llamadas sanciones, ¿no?, que los occidentales han decidido, el rublo se está fortaleciendo en los últimos meses. Y eso significa que las sanciones no sirven mucho, porque nosotros occidentales, seguimos pagándole 800 millones de dólares cada día a Rusia para importar energía. Le estamos financiando la guerra, ¿no? Y eso Putin lo tiene clarísimo en su cabeza, está aprovechando esa gran oportunidad. Pero pareciera que las sanciones, el peso de esas sanciones son más en el mundo financiero, y que en ese sentido Rusia saldría debilitada. ¿No es así? Bueno, mi impresión es que los que están saliendo debilitados son algunos grandes oligarcas. O sea, ¿qué son esas sanciones? Es bloquear las cuentas que tienen al exterior algunos grandes oligarcas rusos. Está bien, pero digamos, me parecen más efectos personales que efectos de sistema. Porque seguimos comprándole a Rusia lo que Rusia exporta, ¿no? Es verdad que en la última reunión del así llamado Consejo Europeo, Europa decidió el embargo sobre el petróleo ruso. Pero, digamos, hay países como Italia y Alemania que al momento sí firmaron esa decisión, pero hay que averiguar si de verdad lo van a hacer en octubre, porque son los países que más dependen de eso. Hay países de la OTAN que no están de acuerdo con eso, como Turquía. O sea, dos, es una decisión que solamente está conectada con el petróleo, pero no con el gas.
y nosotros somos dependientes sobre todo por lo del gas, ¿no? Por eso esas sanciones, creo yo, en mi opinión por lo menos, al momento tienen un efecto más simbólico. Pero han Es- tenido un impacto sobre los precios de ante la energía o todavía no. lo que no las sanciones, lo que sí ha tenido impacto sobre los precios de la energía es la guerra como tal. En la guerra como tal y el COVID. O sea, el precio de la energía se multiplicó por 5 desde enero. Eso es impresionante. Ese número, y eso se ve en la factura que te llega como hogar, se ve para las firmas, y cuando el precio de un insumo tan importante como la energía que sirve para producir todo, sube de 5 veces en pocos meses, estamos desde enero, subió de 5 veces, el impacto sobre los precios es impresionante. Y se ve, por eso tenemos la inflación, ¿no? Y, pero eso no es un efecto de las sanciones, es un efecto de la guerra. De la guerra y entonces de la guerra y de los acuerdos entre los grandes productores de energía en el mundo. Porque la verdad es que sí, tenemos problemas, digamos, con la energía que compramos de Rusia, pero no hay ningún tipo de compensación. Podríamos abstractamente comprar la energía de Algeria, Tunisia, otros grandes productores de la OPEC, ¿no? Pero la verdad es que hay un acuerdo entre los grandes productores que están aprovechando. Entre los grandes productores hay que incluir Noruega, por ejemplo, que es un país europeo, pero es un caso muy interesante. Las ganancias de Noruega, que es un país productor y exportador de energía y de petróleo, en particular por el petróleo que tienen en el Mar del Norte, estamos hablando de 150 billones de dólares de ganancia, de extra ganancia en pocos meses, en un país de 5 millones de personas, súper chiquito. ¿No? Y esos grandes productores no tienen ningún interés, digamos, a que ese momento para ellos maravilloso se acabe. Eso es lo que veo. Ucrania fue desde el siglo pasado considerado el granero de Europa. Sí. ¿Eso ha tenido, la guerra ha tenido algún impacto sobre los productos agrícolas que se importan? ¿Cómo está la seguridad alimentaria en Italia y en Sí. Europa? Bueno, sí ha tenido algún impacto. Por el momento, sobre todo afuera de Europa, diría yo. Digamos, para hablar de los países alrededor de Europa, son sobre todo los países del norte del África que están sufriendo muchísimo el hecho de que no reciben, digamos, el trigo y los demás productos que anteriormente recibían de Ucrania, ¿no? Y allá, en esos países norteafricanos, los precios subieron muchísimo, ¿no? Hasta hay revoltas populares, ¿no? Y nuevamente migraciones, o sea, acá es distinto, acá en Europa y acá en particular en Italia, sí hay un impacto, hay un poco de impacto sobre los precios. No es dramático, ya que, digamos, tenemos seguridad alimentaria, ¿no? Tenemos nuestra producción, que no es tan barata como la producción que anteriormente se podía importar de Ucrania, pero sí tenemos nuestra producción. Entonces se ve un aumento de los precios, ya que los costos de producción acá son más altos de los costos de producción en Ucrania, pero no se ve escasez. No sé. Entonces hay un sacrificio, digamos que en promedio diría yo, el precio de la comida subió de un 15-20%, que es relevante, es muy relevante, pero no es dramático, como en otros países. ¿Y la economía de Estados Unidos cómo juega en el contexto de la guerra? Bueno, a mí me parece que al momento los Estados Unidos, económicamente hablando, solamente tengan ventaja de lo que está pasando, ya que no dependen de Rusia por lo de la energía, no dependen de Ucrania por lo de los productos agrícolas, ya que Estados Unidos es una grandísima economía muy poderosa,
y al contrario logran vender un poco de energía que anteriormente los demás países le compraban a Rusia, ¿no? Es uno, y dos, sobre todo venden muchas armas más. Para decir algo, todos los países de la Unión Europea decidieron desde el comienzo de la guerra, 24 de febrero, de darle armas a Ucrania, ¿no? Y las dos decisiones de los europeos fueron sanciones y armas. Y eso de las armas es excepcionalmente positivo para Estados Unidos, porque no estamos hablando de armas producidas en Europa. No estamos hablando de armas que los gobiernos europeos le compran a Estados Unidos y después le mandan a Ucrania. Por eso, al momento yo no veo nada más que ventajas para la economía norteamericana, y por eso creo yo ventajas económicas de las que acabo de hablar, y también ventajas políticas. Digamos, Joe Biden ahora es el que defiende los valores occidentales contra la tiranía de Putin, ventajas políticas y económicas. Y por eso no soy muy optimista en términos de duración de esta guerra. Al momento me parece ni Putin, ni Zelensky, ni Joe Biden están interesados en acabar esa guerra. Y eso es muy dramático para nosotros europeos, que los grandes actores de esa guerra al momento, creo yo, no tienen el interés en acabarla rápido. Sí, usted hizo su postdoc en King College en la Universidad de Cambridge, y desde entonces ha seguido de cerca la economía inglesa. Con el Brexit y con la guerra, ¿qué papel es el de Inglaterra? Sí, están sufriendo mucho ellos también. Por lo del Brexit y por lo de la guerra, digamos. Y están sufriendo sobre todo en términos de inflación. La inflación está subiendo muy rápidamente en Inglaterra. Hace unos 10 días, 15 días, no me acuerdo más, el jefe del gobierno decidió un paquete, digamos, de ayudas para las empresas y los hogares bastante generoso, porque se dio cuenta, por fin, que están pagando precios muy elevados. Yo tengo varios colegas en las universidades inglesas que me contaban, digamos, del impacto durísimo, ¿no? En términos allí de precios y también de disponibilidad de mercancías. No sé si tuvieron la oportunidad de ver esos vídeos. Yo estaba en Inglaterra en el mes de septiembre, en Londres, y vi con mis ojos varios supermercados. Entonces, ese era el efecto del Brexit, no era el efecto de la guerra. Vi varios supermercados casi vacíos, con mis ojos. Y después la guerra, ¿no? Digamos, allí creo yo, el gran error fue tomar una decisión dictada por sentimientos nacionalistas, sin darse cuenta que Inglaterra no es Estados Unidos, no es una grande economía. Uno. Dos, es una economía cuya capacidad productiva disminuyó muchísimo a partir de Thatcher, ¿no? Y se volvió una economía financiera, la City. La economía inglesa depende muchísimo de la City de Londres. Y en este marco, digamos, Brexit más guerras, el efecto es visible, porque no tiene una base productiva tan fuerte como la tenían antes de Thatcher y como la tienen Estados Unidos. Estados Unidos tiene esa gran ventaja que básicamente nosotros economistas, cuando le contamos a los estudiantes que es una economía cerrada, el ejemplo que siempre se hace es Estados Unidos, que es una economía que más o menos podría vivir solita, sin relaciones con el resto del mundo. Tal vez es el único caso en el mundo. Ajá. Ya usted dijo que la guerra no va a terminar rápidamente, que parece, porque no hay interés en ninguno de los gobiernos que están involucrados.
Pero ¿cómo ve esa perspectiva usted? ¿Hacia dónde va la guerra y lo económico cómo puede incidir? Bueno, no sé, puedo imaginar, y Ujú, tal vez me estoy equivocando, digamos, que llegará el punto en el que los europeos tendrán que hacer algo. Porque al momento lo único que hicieron los europeos es decirle que sí a Biden, ¿no? Entonces sanciones y armas a Ucrania. Estamos pagando nosotros el precio más alto, por lo que te contaba anteriormente. Llegará el punto, creo yo, en el que el precio se volverá tan alto que ya no va a ser aceptable políticamente. ujú, Creo eso, digamos. Ya ahora, digamos, Italia presentó un plan de paz muy limitado, pequeño, etcétera, pero por primera vez desde el comienzo de la guerra un país europeo presentó un plan de paz, ¿no? Al parecer, Macron, el presidente francés, sigue declarando, por ejemplo, hay que evitar la humillación de Putin, hay que evitar la humillación de Putin. O sea, al momento, veo que algunos están empezando por fin a pensar políticamente, ujú. ¿no? Y creo que eso se debe al hecho de que las grandes economías europeas, relativamente grandes, empiezan a darse cuenta que el riesgo es que el precio sea demasiado alto. ¿Sí? Para darles solamente un par de ejemplos, hablamos de un par de cosas. El precio de la gasolina. eh, Ahora cada gasolina es casi 2 euros por litro. Antes de la guerra era 1,5 euro, 1,6 euro. Hace 2 meses ya era 2,2 € y nuevamente bajó gracias a mucha plata que los gobiernos le pusieron para subsidiar la compra de gasolina. Ahora nuevamente está sobre los 2 euros. Los gobiernos tendrán otra vez que ponerle plata. Y uno, dos, el gobierno italiano para, eh, digamos, suavizar el impacto de la inflación sobre los salarios nominales que son fijos, digamos, puso un paquete de 30 millones de euros, 30 billones de euros. ¿Okay? Todo eso le está costando muchísima plata a los gobiernos europeos, muchísima plata, con esa intervención por la gasolina para suavizar los efectos sobre los hogares, para subsidiarle a las empresas que se quejan del hecho que la energía le cuesta 5 veces más que en enero. Y todo eso está pasando a gobiernos cuyo nivel de deuda ya es muy elevado. En Italia somos conocidos para tener una deuda pública más alta de Europa, estamos hablando de 150% del PIB, pero también los demás países europeos están alrededor de 100. Porque a los gobiernos después, imaginen ustedes, 2 años de pandemia, y ahora la guerra con esos efectos están poniéndole plata, 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 plata. Los bancos centrales, el Banco Central Europeo básicamente compraba esa deuda en los años de la pandemia, pero ya el Banco Central Europeo dijo, no, no la vamos a comprar más porque ahora la inflación es demasiado alta y tenemos que disminuir la cantidad de moneda en circulación. En, entonces, si ya no hay el apoyo del Banco Central y los gobiernos tienen que seguir gastando, antes o tarde, creo yo, Draghi en Italia, Macron en Francia, tendrán que poner sobre la mesa un plan de paz y decirle que no a Joe Biden. Antes o tarde tiene que pasar, en mi opinión. Y finalmente, ¿esta guerra va a significar un reacomodamiento geopolítico o, o sí? ¿Cuál es la situación en comparación a la situación previa? eh,
y posterior a la caída del muro de Berlín. Sí. Yo diría que seguramente lo geopolítico va a estar afectado. Todavía no me queda claro cómo se va a acabar este cuento, ¿no? Digamos, al momento, lo que parece claro es que Putin está fracasando en términos de sus objetivos geopolíticos, porque si es verdad que empezó esa guerra para contrastar, digamos, la expansión de la OTAN hacia el este, eso empeoró, porque los países del norte de Europa que no estaban en la OTAN han tomado la decisión de entrar en la OTAN. Entonces, en este sentido, Putin no está alcanzando sus objetivos, al contrario, está fracasando. En el mismo tiempo, el gran riesgo, desde la perspectiva europea por lo menos, es de regalarle Rusia a China. Ese es el gran riesgo que veo y creo que es el riesgo que ve Macron. Por eso Macron sigue declarando no tenemos que humillar a Putin, no tenemos que humillar a Putin, porque tiene el miedo, digamos, de un reacomodamiento geopolítico en el sentido de una alianza más fuerte entre China y Rusia. Y con eso la debilidad europea no podría que crecer. Europa necesita Rusia y el gran riesgo de perder Rusia. Y Europa necesita Rusia primero que todo porque Rusia está en Europa desde 4 o 5 siglos. La Rusia es europea, ¿no? Digamos, es una realidad histórica, geográfica, geopolítica y no podemos perderla. Es un país enorme, con recursos culturalmente importantísimos. Sería una locura. El gran riesgo es de regalarle Rusia a China, en mi opinión, ¿no? No sé si es así que el cuento va a acabar, también porque estoy convencido que, digamos, más allá del apoyo formal, Xi Jinping en este momento tiene relaciones muy tensas con Putin. Porque todo eso no le está ayudando a China. China al momento tiene un interés comercial. China quiere vender. Todavía China al momento no tiene, digamos, propósitos de expansión territorial. Le interesa un mundo donde pueda vender sus mercancías. En el capitalismo del Estado chino es eso, ¿no? Y por eso creo que, tal vez me estoy equivocando, pero mi opinión es que Xi Jinping, cuando empezó esa guerra, le dio el apoyo moral, puramente moral, porque Xi Jinping no le está dando armas o plata, solamente el apoyo moral a Putin, porque pensaba, creo equivocándose, que era algo de un mes. Bueno, se come Ucrania y ya. Y después el mundo regresa más tranquilo, ¿no? Ahora lo veo más nervioso, Xi Jinping. No creo que esperaba una guerra tan larga. Bien, podríamos hablar muchísimo más, pero debemos en algún momento finalizar esta entrevista. Muchísimas gracias. Gracias. Porque es una mirada que en Latinoamérica no tenemos. Muchísimas gracias. En ese sentido nos aporta mucho, pero de verdad. Muchísimas gracias a usted.